si todas la pueden ver para la presentación. A ver, ¿cuántos somos? Somos 21. Según me dice aquí, ¿faltará mucha gente? Dijimos 7:30, así que arrancamos. ¿Ah? Bueno, a ver, presento. Ahí estamos. Presentar. Ahí estamos. Bueno, ven correctamente, ¿no? La pantalla. Bien, bien. Bueno, la clase que nos ocupa hoy está referida a la segunda parte de la bolilla 10, que es periodo de sospecha y todas las acciones o los mecanismos de ineficacia concursal. Eh, bueno, como ustedes saben, en todo proceso falencial, ya nos ubicamos aquí en la quiebra, no en el concurso. Una de las premisas que tenemos es la igualdad de todos los acreedores frente al concurso, y para ello se tiene en cuenta el patrimonio del deudor, en este caso fallido, a los efectos de que responda con las obligaciones que contrajo en el periodo previo a la declaración de quiebra. Cuando hablamos de periodo de sospecha, ya vamos a dar el concepto, pero a lo que nos referimos en esta parte es a todos aquellos mecanismos que prevé la ley concursal para la recomposición del activo concursal. ¿Qué significa esto? Que el patrimonio del deudor fallido tenga la mayor, entre paréntesis, solvencia posible o la mayor cantidad de bienes posibles para responder frente a los acreedores según los privilegios. Y dentro de los mecanismos bueno, porque además, como ustedes saben, cuando se declara la quiebra, vimos en las primeras clases de concursos y quiebras, ustedes lo vieron, lo que es el concepto de cesación de pagos. ¿Alguien me puede decir con sus palabras un concepto de cesación de pagos? Porque esa es una noción fundamental para entender lo que es el periodo de sospecha y todas estas acciones de ineficacia concursal. ¿Es la imposibilidad de pago o la impotencia patrimonial que tiene el deudor para Sí, hacer frente a sus obligaciones? bien, pero digo, ¿es cualquier imposibilidad de pago de cualquier obligación o requiere algo más? Creo que había un artículo que habla justamente de la cesación de pago, pero no me acuerdo si decía que si tenía que ser algún hecho específico. En Creo que realidad, sí. Bueno, los hechos reveladores son aquellos que nos permiten, que le va a permitir al acreedor peticionar la quiebra o eventualmente al juez declararla. Y dentro de los hechos reveladores claramente está la cesación de pagos, pero la cesación de pagos la tenemos conceptualizada, déjeme ver, creo que en el artículo 1 de la ley, porque además es un presupuesto esencial para el concurso y la quiebra. Artículo 1 de la ley. El estado de cesación de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de los concursos regulados en esta ley. Es decir, la cesación de pagos es el presupuesto, ya sea para el concurso o para la quiebra, y para ello tiene que ser un estado generalizado y de carácter permanente de esa impotencia patrimonial de la que ustedes hablaban. Es decir, acá creo que yo lo tengo conceptualizado acá. No, esto es cesación de pagos, aquí.
El estado de cesación de pago se configura cuando el patrimonio del fallido, en este caso, se revela impotente para atender obligaciones exigibles con bienes normalmente realizables a su vencimiento. Y no es suficiente, por eso yo les preguntaba si es suficiente un solo incumplimiento. Si fuera un solo incumplimiento, puede tener tal gravedad ese incumplimiento que sí afecte de manera general la posibilidad que ese deudor pueda cumplir en general con todas sus obligaciones. Pero por lo común, lo que sucede es que la cesación de pagos no se refiere a un solo incumplimiento, sino que son varias obligaciones que el deudor tiene en mora, que ese carácter general y no tiene que ser temporario, sino que además tiene que ser permanente, determine que efectivamente a esta persona se le debe declarar la quiebra. Algo tan grave como declararle la quiebra a alguien. Bueno, pero decíamos que estamos hablando, cuando hablamos de acciones de ineficacia concursal, hablamos de mecanismos de recomposición del patrimonio. En realidad hay otras leyes que también establecen esos mecanismos de recomposición del patrimonio del fallido, no solo la ley concursal, y en ese sentido tenemos a la Ley General de Sociedades Comerciales, al Código Civil y Comercial a través de las acciones de simulación y de fraude, y sí, los mecanismos concursales propiamente dichos son la acción de inoponibilidad concursal o ineficacia concursal, que son las que vamos a estudiar hoy. También tenemos la extensión de la quiebra y también tenemos las acciones de responsabilidad de los representantes o autoridades de la sociedad, regladas en los artículos 173 a 176 de la Ley de Concurso y Quiebra, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad previstas también en la Ley General de Sociedades, en el artículo 174 y concordantes. Bien, entonces, lo primero que vamos a tener que determinar para hablar de acciones de ineficacia concursal es el periodo de sospecha. Ese periodo de sospecha, ahí está el concepto, es el lapso de tiempo que va entre la declaración de quiebra y la cesación de pagos. Entre la sentencia que declara la quiebra y la cesación de pagos que se retrotrae y que incide sobre ciertas relaciones contraídas durante ese tiempo, durante el cual juegan estas acciones de recomposición del patrimonio del fallido. Ese periodo es muy importante porque solo en ese periodo van a poder declararse ineficaces ciertos actos realizados en perjuicio de la masa, con el propósito de que, con el propósito de que esos bienes vuelvan a la quiebra y engrosen el patrimonio del fallido, que después, en definitiva, es la moneda repartible o partible entre los acreedores verificados. ¿Se entiende esto? Porque es muy importante. Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, lo que hace la ley, bueno, esto está regulado en el artículo 115 en adelante de la Ley de Concursos y Quiebras. Y el artículo 115 dice, la fecha que se determine por resolución firme como de iniciación de la cesación de pagos, hace cosa juzgada respecto del fallido de los acreedores y los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación, y es presunción que admite prueba contraria respecto a los terceros que no intervinieron. A ver, es decir, nosotros aquí tenemos la cesación de pagos como concepto y presupuesto para la apertura de tanto del concurso como de la quiebra. En este caso estamos en la quiebra.
como sabemos, este estado de impotencia patrimonial no se produce de un momento al otro. Ya viene el deudor con dificultades. Ahora, lo importante es de que el juez, bajo el consejo del síndico, por eso es tan importante esta parte, porque aquí tiene un rol fundamental el síndico. El día de mañana ustedes, como contadores, podrán ser síndicos concursales y el informe del artículo 39 y del artículo 200 de la Ley de Concurso y Quiebra, es decir, el informe general que ustedes van a tener que emitir, en ese informe es donde se dice cuál es para ustedes como síndicos la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Y dentro de ese periodo de cesación de pagos va a estar este periodo de sospecha, que la ley dice que puede retrotraerse solo hasta 2 años desde la fecha de la sentencia de quiebra. Pero puede ocurrir, y de hecho en muchos casos ocurre, que la fecha inicial del estado de cesación de pagos vaya más allá de los 2 años. Lo que sucede que al solo efecto de las acciones de ineficacia concursal se tomarán esos 2 años, ese periodo máximo de retroacción. Como decíamos, el propósito de todo esto es mantener la igualdad de los acreedores y preservar la integridad del patrimonio del deudor. Bueno, ¿quién va a determinar la fecha inicial del estado de cesación de pagos? El juez. Es decir, es una resolución judicial que determina cuándo tuvo inicio la insolvencia del fallido. Tiene que determinar una fecha exacta, pero eso lo tiene que hacer con fundamentos. Y para ello tiene, en primer lugar, el consejo del síndico, que a partir de la información recabada dice, bueno, para mí, este hecho que ocurrió en tal fecha es el que determina el inicio de esa impotencia patrimonial configurativa del estado de cesación de pagos. Y aquí tenemos la importancia de la fecha y de ese periodo de sospecha. Decíamos entonces que es una resolución judicial que determina el arranque de la cesación de pagos, que tiene, insisto, porque muchas veces se dice, no, el periodo de sospecha es de 2 años. No, puede ser menos de 2 años. Porque puede ocurrir que ustedes como síndico digan, bueno, para mí la cesación de pago se produjo, no sé, 7 meses antes de la declaración de quiebra, en cuyo caso tendremos solo un periodo de 7 meses como periodo de sospecha y no 2 años. ¿Para qué se fijan los 2 años? Para dar cierta certidumbre a las relaciones jurídicas. Porque ustedes piensen que dentro del periodo de sospecha, y ahora lo vamos a ver, se afectan relaciones jurídicas, se afectan contratos, entre otros, que resultan inoponibles a la quiebra y por lo tanto a todos los acreedores. Entonces, lo que ha hecho el legislador es decir, bueno, está bien, vamos a establecer un periodo de sospecha dentro del cual vamos a tener ciertas acciones de ineficacia concursal para recomponer el patrimonio del fallido y de esa manera propender a la igualdad de todos los acreedores, pero no vamos a ir más allá de 2 años, porque ya le pareció mucho. Es una cuestión, si se quiere, discrecional del legislador. Son cuestiones que se debaten y se dicen, bueno, hasta 2 años nos parece razonable un periodo de retroacción, más allá de 2 años no afectemos las relaciones jurídicas. Entonces, tiene relevancia práctica porque provoca la habilitación o la operatividad de las acciones revocatorias, que ya vamos a estudiar, pero además tiene importancia a los fines del ejercicio de ciertas acciones, como por ejemplo son las que veíamos recién, las acciones de responsabilidad
en contra de los administradores, representantes y terceros, previstas en los artículos 173 a 176 de la Ley de Concurso y Quiebra, y también respecto de la extensión de la quiebra, tiene relevancia la fecha inicial del estado de cesación de pagos, y de la inhabilitación prevista en los artículos 235 y 236 de la Ley de Concurso y Quiebra. De modo que cuando ustedes realicen el informe general y en ese informe general digan o dictaminen acerca de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, no tienen que retrotraerse únicamente a 2 años. Es decir, ahí no hay un límite, ni para ustedes como síndicos en el informe general, ni para el juez. Insisto, esa fecha del estado inicial de cesación de pagos puede ir más allá de los 2 años y tiene que consignarse la fecha, digamos, precisa, y después el juez resolver sobre la fecha precisa sin tener en cuenta los 2 años, porque tiene relevancia no solo para las acciones de ineficacia concursal, sino para otros institutos, como son, insisto, la responsabilidad de administradores o representantes de la sociedad, extensión de la quiebra o inhabilitación. Pero cuando se trata del periodo de sospecha, de nuevo, va solo hasta 2 años para atrás. Bueno, acá tenemos lo que ya dijimos. El síndico se pronuncia sobre la fecha inicial del estado de cesación de pagos en el informe general, previsto en el artículo 39, inciso 6, y en el artículo 200, penúltimo párrafo de la Ley de Concursos y Quiebras. En este caso, estamos bajo la segunda hipótesis, pero este artículo 200, ustedes van a ver que remite al artículo 39. Es decir, que el informe general es el mismo. En el caso de la quiebra, cualquier interesado puede observar la fecha de inicio del estado de cesación de pagos propuesta por la sindicatura dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general. Ustedes ya estudiaron que cuando el síndico emite el informe general del 39, ¿cuánto tiempo o cuál es el plazo para realizar observaciones a ese informe general? ¿Cuál es el plazo? A ustedes como síndico les interesa que no se lo observen, ¿no? 5 10 días, días. ¿Perdón? 10 días. 10 días. Muy bien, 10 días. Pero acá, en el caso del informe general en la quiebra, es decir, del artículo 200, ya son 30 días posteriores a la presentación del informe general. Y habla de cualquier interesado. Déjenme identificarles el artículo. Bueno, el 116 es el que habla de los 2 años posteriores, ¿no? De la retroacción. Y después, el periodo de sospecha, bueno, da un concepto de periodo de sospecha, y el 117 es el que dice lo que estamos hablando. Dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general, los interesados pueden observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por el síndico. El síndico propone y el juez dispone. ¿Está claro esto, no? Bien. A ver, pensemos. ¿Cuál sería la razón por lo que pueden existir interesados en observar la fecha propuesta por ustedes, en este caso como síndicos,
del estado de cesación de pagos. ¿Cuál sería esa razón? Dijimos que durante el periodo de sospecha se ven afectadas ciertas relaciones jurídicas. ¿Puede ser algún acto ineficaz que se haya hecho? ¿Una venta de algún bien? Bien, entonces, pero resulta ser que usted como síndico dice que la cesación de pagos, volvamos al ejemplo de recién, se produjo a 7 meses anteriores a la sentencia de quiebra. Pero ese acto jurídico que usted intenta que se deje sin efecto para que los bienes dispuestos por el fallido vuelvan a la masa, ocurrió a los 9 meses, a contar para atrás a partir de la sentencia de quiebra. Entonces, ahí es donde usted tiene el interés de decir, bueno, no, yo impugno o observo la fecha propuesta por el síndico porque en realidad el estado de cesación de pago se produjo más allá de los 7 meses. Se produjo, no sé, a los 10 meses o al año a contar para atrás. ¿Para qué? Para que ese acto, no sé, una compraventa, Una donación. una donación, un acto a título gratuito, ingrese, o sea, sea inoponible a la quiebra y el bien que egresó del patrimonio del fallido vuelva. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, porque ese es el concepto, digamos. Lo que uno pretende es que el estado de cesación de pagos, uno digo, poniéndome en cabeza de los acreedores, ¿no? Le busquemos el sentido práctico a esto, porque en verdad es el sentido práctico el que tiene. Entonces, yo como acreedor, cualquier acreedor, lo que quiero es que el patrimonio de la quiebra sea lo más grande posible, porque de esa manera tengo alguna posibilidad de cobrar parte de mi crédito. Y para eso tengo que traer al concurso, a la quiebra en este caso, todos los bienes que pueda traer. De modo que al acreedor verificado, ¿cuál es la fecha de estado de cesación de pagos? La fecha inicial del estado de cesación de pagos que le va a interesar. Le va a interesar que esté lo más lejos posible, para que de esa manera se afecte la mayor cantidad de actos jurídicos posibles, que sean inoponibles al concurso para que vuelvan esos bienes, ¿correcto? Es decir, que a mí como acreedor lo que me interesa es que el estado de cesación de pagos haya comenzado 2 años antes o más, pero por lo menos 2 años antes, que es el periodo máximo del periodo de sospecha que me da el artículo 116 de la ley de concurso. De ahí entonces el interés de cualquier interesado, dice la ley, es decir, no se reduce solo a los acreedores, sino también a todo aquel interesado que hubiera contratado con el deudor y que le interese de alguna manera, porque también, a ver, a la inversa, puede haber un interesado que contrató con el deudor un tercero que le interese que ese acto no se declara inoponible, para no tener que devolver la cosa y tener que ir a verificar el concurso. Supongamos que el fallido se llama Pedro y él contrató con Juan. Siguiendo el razonamiento que decíamos recién de los acreedores, ahora nos ponemos en cabeza de ese tercero que contrató, que le compró algo al fallido, o al que el fallido le donó algo. A ese tercero, ¿qué le interesa?
en relación a la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Que sea lo menos anterior posible. Exacto, que esté lo más cerca de la fecha en que se declara la quiebra. ¿No? Porque si él hizo ese acto jurídico, no sé, 8 meses antes o 7 meses antes, a él le interesa que el estado de cesación de pago sea más cerca, o sea, que no lo involucre, que no lo alcance. ¿Correcto? Entonces, insisto, cuando se emite el informe general, ustedes como síndico van a decir, para nosotros o para mí, la fecha inicial del estado de cesación de pago es tal día porque ocurrió este hecho. Incurrió en mora, no sé, en un plan de AFIP que era de un montón de plata y que realmente eso es lo que le generó el desequilibrio patrimonial de carácter general y permanente por el cual ya después cayó en quiebra. Ese hecho, que es el incumplimiento del que se le cayó el plan de pago de AFIP, es el que generó. Entonces ustedes como síndico van a decir, esta es la fecha. Bueno, frente a eso, dentro de los 30 días, cualquier interesado puede observarla. ¿Para qué? Para su beneficio. En el caso de los acreedores, para que la operatoria o el contrato o el hecho de que se trate sea inoponible al concurso y por lo tanto lo que va a querer el acreedor es que se vaya lo más lejos posible, hasta 2 años, ese es el límite, y en cambio al tercero que contrató con el fallido, que si ese acto le es inoponible va a tener que devolver la cosa, le interesa que sea lo más cerca de la fecha de la sentencia de quiebra. Y la ley lo que hace acá es ampliar la base de los legitimados, por eso dice cualquier interesado, a los fines que el juez tenga la mayor cantidad de información posible para determinar algo tan importante como lo es la fecha inicial del estado de cesación de pagos, dentro de lo cual tenemos al periodo de sospecha. Acá tenemos los interesados, acreedores, ya dijimos, el propio fallido, claro, el propio fallido también, porque le interesa que los actos que él realizó no se caigan o no sean inoponibles al concurso, los administradores del fallido, claramente, y los terceros que pudieran verse afectados por la retroacción. Bien, vamos al procedimiento. Bueno, ya lo dijimos. Dentro de los 30 días posteriores a la presentación del informe general por el síndico, los interesados pueden, no deben, es decir, es un derecho que tienen, observar la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Ya vimos por qué, las causas, las razones, los motivos que cada quien puede tener para hacerlo. De esas observaciones, planteadas sea por los acreedores, por los administradores, por los terceros, se le da un traslado al síndico, es decir, se lo escucha al síndico, quien emite un nuevo dictamen. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el que hace la observación al dictamen del síndico lo hace con pruebas que el síndico no tuvo a la vista. Digamos que ustedes, como síndico, no tuvieron a la vista. Entonces, bueno, en base a esas pruebas, ustedes como síndico pueden decir, sí, en verdad, quien está observando mi dictamen tiene razón, porque es ese hecho que él menciona y no el que yo había mencionado, el que determinó el estado de cesación de pagos, ese estado de impotencia patrimonial, con lo cual puede el síndico eventualmente modificar la fecha que había sugerido al juez como iniciación del estado de cesación de pagos. La ley dice puede rendirse prueba. En realidad, entiendo que debe rendirse prueba cuando hay hechos controvertidos. Y esto está en manos del juez. El juez es el director del proceso.
Por lo tanto, quien va a decidir que si hay hechos controvertidos, se produzca prueba para determinar o para contar con mayores elementos para determinar la iniciación de la fecha del estado de cesación de pago y por ende, insisto, el periodo de sospecha. Bueno, luego de todo eso, luego de si se abre a prueba y se produce la prueba, luego de eso el juez dicta una resolución en la que finalmente fija la fecha de iniciación del estado de cesación de pagos. Esa, como toda resolución judicial, es apelable, es decir, puede recurrirse. ¿Quién puede recurrir? El síndico, los acreedores verificados, quienes solicitaron la verificación pero todavía no fue resuelta, y cualquier interesado que hubiera observado la fecha establecida por el síndico. Aquí está la importancia de haber observado dentro de los 30 días de la presentación del informe general ese informe. Porque si hay un interesado, llamémosle un tercero, que podía observar el informe y no lo hizo dentro de los 30 días, ya después no va a poder recurrir, no va a poder apelar la resolución del juez. En esto nos remitimos al artículo 117 de la Ley de Concursos y Quiebras. Bueno, además ese 117 aclara que los escritos se presentan por triplicado y de ellos se da traslado al síndico, junto con los que sobre el particular se hubieran presentado de acuerdo al artículo 40. La resolución que fija la fecha de iniciación de la cesación de pago es apelable, como ya dijimos. Bueno, luego de eso, si no se apela esa decisión, queda firme. Tenemos, en tal caso, resolución firme acerca de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Aquí están los legitimados para apelar, es decir, quienes pueden recurrir. Ya lo dijimos, en realidad. El síndico puede apelar cuando la sentencia haya establecido una fecha posterior que la dictaminada en el informe general. ¿Por qué posterior? ¿Quién sabe decirme eso? ¿Por qué posterior y no anterior? ¿Para qué está el síndico? ¿Para defender los derechos de los acreedores? Perfecto. Para defender los derechos de los acreedores. ¿Y cómo se defienden los derechos de los acreedores? Bueno, en este caso con la fecha del estado de cesación de pagos, a él le va a importar que sea más la que él dijo porque está como el periodo de sospecha va a ser más amplio de lo que hubiera sido en el caso de que sea posterior a la que él dice en el informe general. Muy bien. ¿Por qué? Porque él lo que tiene que hacer para defender a los acreedores es defender el patrimonio del fallido. Y entonces, cuanto más al síndico, ¿qué le va a interesar? Si es un buen síndico y si cumple bien su rol, lo que le interesa es que el periodo de sospecha sea lo más amplio posible. Porque de esa manera van a entrar la mayor cantidad de bienes. Entonces, si el juez fija una fecha distinta y más cercana o menos amplia en el periodo de sospecha del estado de iniciación de pago, él tiene legitimación para apelar. De lo contrario, no va a tener ningún interés si el juez establece un periodo más amplio, ¿no? El deudor también puede apelar. ¿Y al deudor cuándo le interesa? Al revés que el síndico, que la fecha inicial de cesación de pago sea la más próxima posible a la fecha de sentencia de quiebra, para que los actos realizados por él en el periodo anterior a la quiebra queden en firme, queden con valor. Y los demás interesados en la medida, ya lo dijimos, que hayan impugnado el informe general. Estos entonces son los legitimados para apelar la decisión del juez por la cual fija la
la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Bien, bueno. Pasamos entonces la parte más importante. Ya después de las observaciones, después de los recursos y después de todo esto, ya tenemos una fecha inicial de cesación de pagos fijada por resolución judicial firme. Es decir, que ya no se puede discutir. Y por lo tanto también tenemos un periodo de sospecha, que como mucho puede ser hasta 2 años para atrás, pero puede ser inferior. Pero bueno, ya quedó fijado. ¿Para qué nos sirve? Porque sabemos que las acciones de ineficacia concursal van a entrar solo en ese periodo, no más allá. Entonces acá tenemos los actos ineficaces. Se trata de la ineficacia de ciertos actos realizados por el fallido durante el periodo de sospecha. Es un modo de reconstituir el patrimonio del fallido privando de efectos a actos que posibilitaron el egreso de bienes en violación de la igualdad de los acreedores. Y técnicamente se llama inoponibilidad. Es decir, no es necesario declarar la nulidad de esos contratos o de esos actos jurídicos. Esos actos jurídicos, por revestir las cualidades o las características que vamos a ver seguidamente y que están mencionadas en la ley y por estar dentro del periodo de sospecha, ya directamente son inoponibles. Insisto, no es nulidad o invalidez del acto, sino que es inoponibilidad. Puede ser un acto válido, pero a la masa, es decir, a la quiebra, le es inoponible, que es distinto. Entonces, cuando hablamos de ineficacia concursal, hablamos de inoponibilidad y no de nulidad o invalidez. El legislador provee a los acreedores de medios jurídicos para evitar que sus derechos sean desbaratados por alguna situación fraudulenta del deudor. Ahora, acá les quiero hacer una digresión. No se necesita que haya fraude, porque probar el fraude es bastante dificultoso. Vamos a ver que la ley no dice que el fallido tenía que actuar en fraude de los acreedores, es decir, con dolo o con la intención de perjudicarlos. Basta con que se configuren los actos mencionados en el artículo 118, en cuyo caso se trata de actos ineficaces de pleno derecho, ahora lo vamos a ver, o que se presenten actos previstos en las acciones o en la acción del 119, que también las vamos a ver. Pero insisto, no es necesario que el deudor fallido haya tenido una actitud fraudulenta. Se presume, se puede presumir, sí, pero para la ley en este caso no le interesa. ¿Cuáles son los presupuestos de las acciones de ineficacia concursal? Bueno, primero les voy a decir que las dos figuras que mencionamos aquí son los actos ineficaces de pleno derecho, previstos en el artículo 118, y los actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos, que está previsto en el artículo 119. De estas dos figuras tienen recaudos comunes para que sea procedente la acción. En primer lugar, bueno, se cae de maduro, digamos, como lo venimos diciendo. Tiene que haber una sentencia judicial que declare la quiebra. Por lo tanto, la conversión de la quiebra en concurso torna inaplicable la revocatoria o las acciones de ineficacia concursal, puesto que estas acciones no son compatibles con el concurso. Cuando hablamos de acciones de ineficacia concursal es únicamente para recomponer el patrimonio del fallido, no del concursado. Estas acciones existen entonces solo en la quiebra y no en el concurso, son incompatibles con el concurso. Segundo, que se haya determinado la fecha de inicio del estado de cesación de pagos.
que es lo que venimos explicando, por sentencia firme, claramente. Es decir, una sentencia que ya no tenga posibilidad de ser cuestionada. Y el acto que pretende declararse inoponible debe haber causado perjuicio a los acreedores concursales, ¿no? Y si no hubiera causado perjuicio a los acreedores concursales, igual se podría declarar la ineficacia de ese acto. Me pregunto. ¿Qué piensan ustedes? Si no hay perjuicio, ¿qué pasa? Claro, bueno, en una oportunidad había leído algo que decía, por ejemplo, cuando en ese periodo de sospecha se cancelaba la hipoteca o el gravamen sobre un bien. Entonces, como que eso no ocasionaría un perjuicio a los acreedores. Porque ese bien, A ver. cancelaría, no se sabía esa hipoteca. Y como que ahí podría ser. Sí, pero yo voy más a lo macro, digamos. ¿Por qué tiene que haber perjuicio? Porque si no hay, ustedes habrán escuchado en alguna clase o habrán leído seguramente en cada materia de derecho que estudiaron, sobre todo cuando hablan de responsabilidad civil, que el interés es la medida de la acción. ¿Esto qué significa? Que si no hay interés o no hay perjuicio, no hay acción. Porque uno no inicia una acción judicial porque sí. Digo, ¿para qué vamos a declarar ineficaz un acto jurídico si en verdad ese acto no ocasionó ningún perjuicio a los acreedores? Entonces, no es declarar la ineficacia por el hecho mismo de declararla. No, tiene que haber perjuicio. Esto es lo que exige la ley. Bueno, estos son todos los recaudos comunes a ambas figuras o presupuestos. Actos ineficaces de pleno derecho, artículo 118. ¿Cuáles son esos actos? Actos a título gratuito, donación, por ejemplo, realizado por el deudor fallido dentro del periodo de sospecha, pago anticipado de deudas cuyo vencimiento debía producirse el día de la quiebra o con posterioridad. Constitución de garantías reales, prenda, hipoteca o cualquier otra preferencia dada por el fallido a su acreedor respecto de obligación que no tenía esa garantía y que no estaba vencida. Como verán, se trata de actos que es obvio que perjudican a la masa, que perjudican a todos los acreedores. Y por lo tanto el legislador ha considerado que estos actos no pueden oponerse siempre y cuando se hubieran realizado dentro del periodo de sospecha, ¿no? Por eso es tan importante determinarlo. Pero digo, todos estos actos a título gratuito, pago anticipado de deudas, ¿cómo que vos dentro de ese periodo de sospecha le pagaste la deuda anticipada? Esto lo que dice, lo que presume el legislador, sin admitir prueba en contrario, es que el fallido quiso beneficiar a ese acreedor por sobre el resto. O le dio una garantía hipotecaria, le dio a favor de uno de sus acreedores, cuando la obligación ni siquiera estaba vencida y no tenía esa garantía. Eso también es beneficiar a uno por sobre el resto. Entonces, ¿qué dice el legislador? No, estos actos caen. Y de pleno derecho. Bueno, primero, la presunción es iuris et de iure. Es decir, no es por contraposición a la presunción iuris tantum. ¿Qué significa iuris et de iure? Que no admite prueba en contrario. Se presume de manera absoluta, por lo que no es procedente tratar de probar que el acto no fue perjudicial para los acreedores.
cualquiera de estos actos, ya el legislador dice, estos son perjudiciales. ¿Y es necesario demostrarlo? No. Hay una presunción iuris et de iure, que estos actos son perjudiciales y por lo tanto no es necesario realizar ninguna prueba acerca de esto, como sí va a ser en el caso de las acciones del artículo 119. De modo que comprobada, como dice aquí, comprobada la existencia de alguno de los supuestos que contempla la norma, corresponde sin más aplicar la inoponibilidad. ¿Se entiende esto? Pregunto, ¿se entiende esto? Sí, pero Sí, bien, bien, porque es muy importante. Entonces, estos son los del 118. Cualquiera de estos actos realizados durante el periodo de sospecha caen y los bienes vuelven a la masa. Aspectos de la figura. La declaración judicial es de oficio y de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no se requiere ninguna petición de algún interesado. El juez solito, verificada la existencia de esos actos, lo declara ineficaz de pleno derecho. ¿Quién va a ser el primero que diga que esos actos han existido, que ha existido una donación, que ha existido una constitución de una hipoteca, de una obligación no vencida, o que se han pagado obligaciones a deudores sin que, o antes de su vencimiento? ¿Quién va a ser? el síndico. El síndico en su informe general. Como ven, la importancia del síndico, tanto en el concurso como en la quiebra, es central, porque el síndico es el que pone, en este caso, la primera piedra para decir, a partir de acá. Y estos actos son los que ingresan dentro del periodo de sospecha y los que tienen que caer, para que se declare ineficaz y vengan los bienes. Así que, el juez, entonces, respecto de los del 118, los declara de oficio. La enumeración es taxativa y sí, porque son situaciones graves, digamos, que no admiten prueba en contrario y por lo tanto no puede ampliarse. Es taxativo, son estos y no otros, y por lo tanto también son de interpretación restrictiva. Y acá está lo que yo les decía recién, no se requiere ánimo de defraudar. El juez no necesita probar que esos actos los hizo el fallido con el ánimo de perjudicar a los acreedores. De por sí ya esto es objetivo, se entiende que esos actos perjudican y por lo tanto caen. No admiten prueba en contrario. La decisión del juez puede ser recurrida ante ese mismo juez, si lo quieren hacer por vía incidental. Nos remitimos ahí al 280 de la Ley de Concurso y Quiebra, que establece que todo procedimiento que no esté previsto va por incidente, o directamente puede ser apelada esta decisión ante el superior. Esta decisión del juez de declarar la ineficacia de ciertos actos de oficio puede ser apelada. Y después tenemos la figura del 119, que decíamos es los actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. El 119 empieza diciendo, los demás actos perjudiciales para los acreedores, es decir, todos aquellos actos que no estén contemplados en el 118, otorgados en el periodo de sospecha, pueden ser declarados ineficaces respecto de los acreedores si quien celebró el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio. A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que probar acá? Que, en primer lugar, quien tiene la legitimación para la legitimación, llamémosle primaria, para iniciar esta acción de ineficacia concursal es el síndico. Ya vamos a ver bajo qué requisitos. Pero es el síndico el que en primera instancia debiera iniciar esta acción. Tiene, como se dice aquí, carácter residual, es decir, se refiere a supuestos no contemplados en el artículo 118,
otorgado siempre claramente durante el periodo de sospecha. Entonces, lo que tiene que demostrar el síndico en este caso, probar, es que ese tercero que contrató con el fallido sabía que estaba en estado de cesación de pagos. Sabía que tenía problemas financieros, problemas económicos que le impedían atender de manera general y permanente sus obligaciones. Pregunto, ¿es algo fácil de probar? La respuesta es no. No es algo fácil de probar que ese tercero, a quien nosotros probablemente ni siquiera conocemos, sabía del estado de cesación de pagos. Pero bueno, en estos casos se recurre a presunciones graves, precisas y concordantes, están previstas como un modo de prueba, y es lo que nosotros le deberemos, el síndico, en este caso ustedes, le deberán contar al juez qué es lo que ha ocurrido para convencerlo al juez de que efectivamente ese tercero sabía que el fallido que estaba que en ese caso no era, en tal momento no era fallido, pero que el deudor estaba en estado de cesación de pagos. Entonces, si sabía, puede declararse la ineficacia de ese acto. Ahora, si bien es dura la ley con la necesidad de probar que el tercero conocía el estado de cesación de pagos, como contrapartida dice, el tercero es el que debe probar que el acto no causó perjuicio. Es decir, que en este caso, el síndico o eventualmente el acreedor que inicie la acción por inactividad del síndico, no deben probar el perjuicio, porque el perjuicio se presume. Y aquí nos encontramos frente a una presunción iuris tantum, que por lo tanto admite prueba en contrario. ¿Quién tiene que ofrecer la prueba en contrario? Es decir, ¿quién tiene que probar que ese acto en verdad no causó perjuicio a los acreedores? El tercero. No, perdón. Estamos acá, aspectos. En este caso, estamos en el 119, ¿no? Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pago, no de pleno derecho. La cuestión no va a ser resuelta por el juez de oficio, sino a pedido de parte. Ya dijimos que es el síndico el que tendrá que iniciar la acción. Requiere sustanciación, ¿qué significa? Que participen los posibles afectados por la resolución del juez. En principio también tramita por juicio ordinario, salvo que las partes se pongan de acuerdo para que tramite por vía incidental. Quien la peticiona debe acreditar el conocimiento del tercero del estado de cesación de pagos, lo que acabamos de ver, y también, lo que acabamos de ver, se presume el perjuicio del acto, pero para que opere la inoponibilidad hay que demostrar el conocimiento. Y acá yo le agrego, se presume el perjuicio del acto y es el tercero que contrató con el deudor quien debe, en todo caso, o puede demostrar que esa presunción no es válida. Es decir, que no existió perjuicio para los acreedores. En cuanto al conocimiento del tercero de el estado de cesación de pagos, vamos a tener dos posturas. Una mayoritaria, que es la primera, que dice que debe probarse, como dijimos recién, el conocimiento efectivo de la cesación de pagos por parte del tercero cocontratante. Ahora, también debo decirles que hay otra postura que dice que en realidad lo que debe probarse no es el conocimiento efectivo del estado de cesación de pagos por parte de ese tercero, sino que el tercero cocontratante tenía la posibilidad, si hubiera tenido una diligencia razonable, de un buen hombre de negocios, digamos,
de conocer el estado de cesación de pagos del fallido. Esta segunda postura tiene matices, es decir, la primera es la más dura, porque dice, no, usted me tiene que demostrar que efectivamente el tercero conocía la cesación de pago. ¿Cómo lo va a demostrar? No sé, pero usted demuéstremelo. Ahora, la segunda dice, no, en realidad no seamos tan estrictos. No tiene que demostrar que conocía la cesación de pago. Tiene que demostrar que tenía la posibilidad de conocer la cesación de pago si hubiera tomado ciertos recaudos. Espero que se entienda la diferencia. Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Quieren que repasemos algún concepto o seguimos? Profe, una consulta. ¿Esta unidad entra ahora en el tercer parcial? Porque creo que esta era parte del segundo parcial. A mí me pidieron que dé esta unidad. No sé si ya entró, pero este tema ingresó en el... La verdad que no sé, creo que tomamos 5, 5 y 5, pero me pidieron que dé esta. ¿Ustedes tuvieron clase de esta unidad? Ah, bueno, es probable que haya ingresado. De todas maneras, el saber no ocupa lugar. En realidad, lo que a nosotros nos interesa, más allá de si va a ir o no va a ir en el tercer parcial, que probablemente no vaya, porque si se tomaron 5 en el primero, 5 en el segundo y 5 en el tercero, probablemente estos temas no vayan, pero no por eso abandonen la clase, digamos. No, lo importante es que, fuera de broma, creo que es importante el tema porque es uno de los temas que le incumben especialmente a ustedes como contadores el día de mañana que sean síndicos, por todo lo que estamos haciendo y por diciendo y por el rol fundamental que tiene el síndico en la determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, ¿no? Pero bueno, la verdad que no sé decirle si va a entrar en el tercero con precisión. Entiendo que no, en principio, porque en el primero y el segundo se dieron hasta la bolilla 10. Así que, y esto es parte de la 10. Bueno, continuamos entonces, ¿sí? Vamos. Pago al acreedor. Artículo 122. Esperen, que probablemente tenga algo por ahí. Acción por los acreedores. Ah, no, esperen, me estoy salteando la acción por los acreedores. Bueno, vimos el 119. Esto me estoy salteando. Bueno, ahora bien, dijimos que el síndico es el legitimado para iniciar la acción de los casos no previstos en el 118. Es decir, es a petición de parte. Ahora bien, si el síndico, transcurrido 30 días, cualquier acreedor puede iniciar, acá lo dice, transcurrido 30 días, cualquiera puede iniciar la acción en estos casos. ¿Cómo lo dice el 120? Sin perjuicio de la responsabilidad del síndico, ojo, porque el síndico no es que puede iniciar la acción, debe hacerlo, porque si no puede ser responsable por no haberlo hecho. Porque como dijimos antes, el síndico está llamado a proteger los intereses de la masa. Pero sin perjuicio de la responsabilidad del síndico, dice el 120, cualquier acreedor interesado puede deducir a su costa esta acción. ¿A su costa qué significa? Que va a tener que afrontar las costas del juicio si es que pierde. Lo que no dijimos antes, pero que sí lo tienen acá, a ver, espérenme un poquito, vuelvo porque me acabo de acordar, es esto, que el síndico tiene que tener autorización. Disponibilidad acá, legitimación. Acá está. La acción ejercida por el síndico, dijimos, está sujeta a autorización previa de la mayoría simple de capital quirografario, verificado y declarado admisible.
Es decir, el síndico no lo inicia porque sí, porque cree. Además, tiene que pedir autorización. Ahora, si una vez dada esa autorización de la mayoría del capital quirografario verificado y declarado admisible, no lo hace, pasados los 30 días, se aplica lo del 120. Cualquier acreedor puede iniciar esta acción a su costa. Quería decírselo porque se me había pasado de explicarlo. Acción por los acreedores. Bien. El requisito previo en estos casos es que el acreedor lo intime al síndico para que requiera la autorización si no lo hace. Supongamos que no han pasado, porque todavía no han pasado los 30 días. Entonces, no pasan los 30 días, bueno, entonces lo intimo. Señor síndico, yo como acreedor me interesa que usted inicie esta acción para recomponer el patrimonio del fallido. Solicite la autorización. Si aún concedida la autorización no la ejerce y pasan esos 30 días, cualquier acreedor puede iniciar la acción a su costa. O también lo puede hacer cuando la autorización le es denegada al síndico, en cuyo caso el síndico ya no tendrá responsabilidad alguna. Yo les recomendaría que el día de mañana, si ustedes ven algún resquicio para iniciar alguna acción de ineficacia concursal, pidan la autorización. Y si les dan la autorización, inícienla. Total, si después la autorización les es denegada, ustedes salvaron su responsabilidad. Porque podrán decir, yo lo pedí, quise hacerla, pero me la denegaron. Bueno, obviamente acá no hay necesidad de autorización previa, pues el acreedor que inicia la acción lo hace a su costa, no a costa de la masa. Por eso es que en el caso anterior se requiere autorización, porque en el caso de perder la acción, el que termina pagando los honorarios es la masa. En este caso es cualquier acreedor. ¿Le puede interesar? Sí, porque probablemente ese bien tenga tal importancia que si vuelve a la quiebra, él cobra. El acreedor que interpuso la acción en virtud de la cual se declara la ineficacia del acto atacado tiene derecho al reembolso de los gastos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, dice el artículo 120. Y aquí dice que es entre la tercera y la décima parte del producido de esos bienes, lo que es determinado discrecionalmente por el juez. Pero como él es el que contribuyó a que ese bien vuelva a la quiebra, bueno, la ley lo que dice es, che, vas a tener una preferencia especial sobre los bienes recuperados. Y será, a criterio del juez, entre la tercera y décima parte del producido de esos bienes. Ahora sí, vamos al 122. El 122 dice, cuando el acreedor peticionante, luego de promovida la petición de quiebra, recibiere cualquier bien en pago o dación en pago de un tercero para aplicar al crédito hecho valer en el expediente, se presume que han entregado y recibido en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inoponibles a ellos el otro carácter. A ver, está redactado difícil, pero es fácil la hipótesis. ¿Qué significa esto? Que hay un acreedor que le pide la quiebra al deudor, que esa quiebra no se declara, pero que en el interín aparece un tercero por arte de magia y le satisface el crédito a este acreedor que pidió la quiebra. Si con posterioridad de eso finalmente se declara la quiebra del deudor, la ley lo que dice es, no, esto que usted como acreedor recibió en pago dentro del periodo de sospecha, siempre estamos hablando dentro del periodo de sospecha, ¿no? Vuelve a la masa. Usted lo recibió en beneficio de todos. Aquí estamos frente a otra acción de recomposición del patrimonio del fallido que tiende siempre a la pars conditio creditorum, a la igualdad de los acreedores. Esta disposición entonces supone una petición de quiebra hecha por el acreedor,
que no ha sido declarada, porque si hubiera sido declarada, estamos hablando de otra cosa, no se declaró la quiebra. Ese acreedor recibe el pago de su acreencia por un tercero. De bueno nomás el tercero. Por eso hay una presunción en contra. ¿Cómo es que después del pedido de quiebra aparece un tercero? Lo que presume la ley es que en realidad a ese tercero lo mandó el deudor para que le pague y para que se deje de jorba con el pedido de quiebra, como quien dice fácilmente. Y finalmente que haya una quiebra, que posteriormente sí se haya declarado la quiebra de ese deudor y que el pago se ubique en el periodo de sospecha. ¿Está claro? Supongo que sí. Presunción. Esta disposición tiende a que se extiende, ¿no? A que se mantenga la igualdad de los acreedores en el proceso falencial, debiendo el acreedor que recibió el pago restituirlo a la masa, en virtud de la presunción que actuó por todos los acreedores. ¿Y qué va a hacer? Como recupera su condición de acreedor, puede verificar su crédito. Porque bueno, a ver, lo recibí, lo devuelvo a la masa, pero déjenme verificar. Entonces lo que dice el legislador es, no, ese bien ya no es tuyo. Ese acto es inoponible a la masa, tenés que restituirlo. Pero, obviamente, en tu carácter de acreedor, porque ya hasta ese momento, como recibió el bien, como recibió la plata, lo que fuere del tercero, ya no tenía creencia, ¿correcto? Ya no era acreedor. Ahora, al tener que devolverlo, bueno, vuelve a ser acreedor y en ese caso verifica en la quiebra. Esto es lo que dice el 122. Y el 123 nos dice que si en virtud de lo dispuesto por los artículos 118, que dijimos que es actos ineficaces de pleno derecho, 119, actos ineficaces por conocimiento del estado de cesación de pagos, y 120, que es el que dijimos también recién, resulta inoponible una hipoteca o una prenda, los acreedores hipotecarios o prendarios de rango posterior solo tienen prioridad sobre las sumas que reconocerían ese privilegio si los actos inoponibles hubieran producido todos sus efectos. Una disposición lógica. Ingresan al concurso las cantidades que hubieran correspondido percibir al acreedor por los actos inoponibles, pero los de rango inferior, porque puede haber varios acreedores hipotecarios, y el rango se da según quién fue primero, puede ser acreedor hipotecario 1, acreedor hipotecario 2, acreedor hipotecario 3. El hecho de que la hipoteca no tenga eficacia no significa que estos mejoren de posición, siguen estando en el número 2. Esto es lo que nos quiere decir esta norma. Sin perjuicio de las restantes preferencias reconocidas, bueno, esto es obvio. Bien. Bueno, el 124, que no está en estas filminas, dice que la declaración prevista en el artículo 118 y la intimación del 122 y la interposición de las acciones del 119 y 120, todo esto que vimos, caducan a los 3 años contados desde la fecha de la sentencia de quiebra. Es decir, no se duerman. Ustedes como síndicos tienen 3 años desde la sentencia de quiebra para iniciar todas estas acciones de ineficacia concursal. Finalmente, este 124, en su última parte, dice: los bienes que ingresen al concurso en virtud de lo dispuesto por los artículos 118 y 123 que acabamos de ver, quedan sujetos al desapoderamiento, que es una de las consecuencias de la declaración de quiebra. Bueno, y con esto hemos dado por terminada la bolilla 10. Entre o no entre al próximo parcial. Pero por lo menos tienen una explicación. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ninguna. Estuvo re clara la clase. Sí.
Nada, está bárbara. Bueno, listo. O no les importa porque como ya rindieron el segundo parcial y esto entró en el segundo parcial, no importa nada. ¿Mm? Puede ser. Bueno, ¿cómo les ha ido en el segundo parcial? ¿Más o menos guay? ¿O bien? Ah, entonces importa. Entonces importa. Bueno, 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 bueno. Bueno, los que estén en carrera de promocionar, los felicito. Queda un último esfuerzo. Y los que no, no pasa nada. Digamos, regularizan, van y rinden. Lo único que tienen que hacer es estudiar la materia toda completa. Seguramente que los que la rindan la van a aprender muy bien, porque no es lo mismo estudiarla por partes que toda una materia completa. Pero bueno, en cualquier caso, nada, esta me parece que es la última o de las últimas clases que van a tener. Así que, bueno, de mi parte agradecerles la atención en las clases que me tocó darles. Espero haber sido claro y haberles transmitido algún conocimiento, más allá de la lectura del libro, que es lo que tratamos de hacer, digamos, aclarar conceptos que va más allá de una explicación fría de un libro, ¿no? Tratando de dar ejemplos y buscarle el costado práctico de toda esta cuestión, tanto en títulos de crédito como en concursos y quiebras. A ver, me queda decirles que el parcial se va a tomar el viernes. Déjenme chequearlo para no equivocarme. Me acuerdo que era a las 18 horas. 18 horas en el aula 1. ¿Sí? Sí, profe. Reitero, Sí, profe. el tercer parcial, viernes a las 18 horas, aula 1. Mañana, jueves, que por lo general tenían clases, no van a tener clases. Les damos ese franco para que puedan estudiar para el parcial. Profe, ¿y podría ser mañana una clase de consulta para el tercer parcial? Déjenme que le consulte al doctor Sodero y a Mármol. Yo no creo que pueda y me parece que Sodero estaba complicado. Aunque sea virtual, así en Meet, mucho mejor. Bueno, déjenme que Sí. se lo consulte al doctor Sodero. Ustedes están en un grupo de WhatsApp